Cuando el notario leyó el testamento, todos en la sala contuvieron la respiración. Los primos recibieron tierras fértiles, los tíos propiedades en la ciudad, pero para ella, para la única que cuidó al viejo durante sus últimos años, solo había una línea escrita a mano. Para mi sobrina Patricia le dejo a Canela, mi mula ciega. La sala estalló en risas crueles. Patricia salió con la cabeza en alto, sin saber que esa mula guardaría un secreto que cambiaría todo. Pero lo que ella encontró, nadie podría imaginar. Antes de continuar esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayéndote estas historias increíbles. Patricia Morales tenía 32 años cuando su vida dio un giro que nadie esperaba. Vivía en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una casita modesta de adobe que había sido de sus padres. Trabajaba como maestra de primaria en la escuela rural del pueblo, ganando apenas lo suficiente para pagar las cuentas y comprar lo necesario. Su esposo había muerto 3 años atrás en un accidente en la mina, dejándola sola con recuerdos y deudas que todavía pagaba mes a mes. Cada mañana, Patricia se levantaba antes del amanecer, preparaba café en la estufa de leña, se trenzaba el cabello negro frente al espejo rajado del baño y caminaba 40 minutos hasta la escuela. Los niños la querían porque nunca les gritaba, porque tenía paciencia infinita para explicar las matemáticas una y otra vez, porque a veces compartía su almuerzo con los que venían con las manos vacías. Los fines de semana, Patricia visitaba a su tío Sebastián. El viejo vivía en un rancho deteriorado a las afueras del pueblo, un lugar que alguna vez había sido próspero, pero que los años y la enfermedad habían convertido en sombra de lo que fue. Sebastián no tenía hijos. Su esposa había muerto décadas atrás. Solo quedaban él, su memoria cada vez más débil, y su mula Canela, una animal que había perdido la vista años antes, pero que conocía cada piedra del rancho. Nadie más de la familia visitaba al tío Sebastián. Decían que estaba loco, que solo hablaba tonterías sobre tesoros escondidos y mapas antiguos. Pero Patricia iba cada sábado, le llevaba tamales, le limpiaba la casa, le lavaba la ropa. Se sentaban en el portal de madera mientras él contaba historias de su juventud, cuando el rancho tenía ganado y cultivos, cuando su hermano, el padre de Patricia, todavía vivía y venían a visitarlo con la niña pequeña que corría entre los corrales. Durante esos años, Patricia nunca pidió nada, nunca esperó nada, solo cumplía con lo que sentía correcto: cuidar a un viejo olvidado por todos. Escuchar sus historias repetidas, darle compañía en sus últimos días. Pero la familia era numerosa y voraz. Los primos de Patricia, los hijos de los otros hermanos de Sebastián, ya estaban haciendo planes. Todos sabían que el viejo no duraría mucho más. Todos querían su parte. Las tierras del rancho, aunque descuidadas, valían dinero. La casa, aunque vieja, podía venderse. Incluso los animales que quedaban tenían algún valor. En marzo de 1928, cuando las lluvias apenas comenzaban, el tío Sebastián murió en su cama. Patricia lo encontró un sábado por la mañana, quieto y en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera preparado para ese momento. Lloró sola en ese rancho vacío, mientras Canela relinchaba en el corral, inquieta por la ausencia de su dueño. El funeral fue rápido. La familia llegó vestida de negro, con caras serias, pero ojos calculadores. El notario del pueblo, don Eugenio Vargas, leyó el testamento una semana después en su oficina, que olía a papel viejo y tabaco. Ahí estaban todos: los 3 primos mayores con sus esposas, las 2 tías viudas, los sobrinos políticos y Patricia, sentada al fondo, sin esperar nada porque nunca había pedido nada. Don Eugenio abrió el documento con manos temblorosas. Su voz monótona llenó la habitación. Las tierras del norte para el primo Rodrigo,
la casa principal para el primo Alberto, los terrenos cerca del río para el primo Javier. Muebles, herramientas, ganado, todo dividido meticulosamente entre los que nunca movieron un dedo por el viejo. Patricia escuchaba en silencio. No sentía envidia, solo una tristeza profunda por ver cómo la memoria de su tío se convertía en pesos y centavos. Entonces don Eugenio hizo una pausa, levantó la vista del documento. Hay una última disposición, escrita a mano por el difunto. Dice: para mi sobrina Patricia Morales, quien fue la única que me dio compañía y dignidad en mis últimos años, le dejo a Canela, mi mula, para que la cuide como ella me cuidó a mí. El silencio duró 3 segundos. Luego vinieron las risas. Primero una carcajada ahogada del primo Rodrigo. Después las risitas nerviosas de las esposas. Finalmente la risa abierta y cruel de todos los presentes. «¡Una mula ciega!», gritó alguien. «El viejo loco le dejó una mula ciega». «Ni para venderla sirve», comentó otro entre risas. Patricia sintió como la sangre le subía a las mejillas, pero se levantó con la espalda recta, tomó su bolsa y salió de esa oficina sin mirar atrás. Detrás de ella, las risas continuaron hasta que cerró la puerta. Esa misma tarde, Patricia caminó hasta el rancho de su tío. El lugar se veía más desolado que nunca bajo el sol de marzo. Las puertas de la casa estaban cerradas con candado. Los primos ya habían empezado a tomar posesión, pero nadie había tocado el corral donde Canela esperaba. La mula levantó las orejas cuando escuchó los pasos de Patricia. Sus ojos blancos y nublados miraban hacia la nada, pero su nariz se movía reconociendo el olor. Patricia abrió la puerta del corral y se acercó lentamente. Acarició el cuello del animal, sintiendo los huesos marcados bajo el pelaje color canela descolorido. «Pues parece que ahora somos solo tú y yo», susurró Patricia. El problema era evidente. Patricia no tenía dinero para mantener a una mula. Apenas le alcanzaba para ella misma. Su casita no tenía corral ni espacio para un animal así, y Canela, con su ceguera, necesitaba cuidados especiales. No podía venderla porque nadie la compraría. No podía abandonarla porque su conciencia no se lo permitiría. Durante 3 días Patricia durmió poco. Daba vueltas en su cama buscando soluciones que no llegaban. Finalmente tomó una decisión. Iría cada tarde después de la escuela al rancho a cuidar a Canela ahí mismo, hasta que los primos tomaran posesión completa y ella tuviera que buscar otra solución. Así comenzó su rutina. Clases por la mañana, caminar hasta el rancho por la tarde, alimentar a la mula, limpiar el corral, pasar un rato con ella, regresar a casa al anochecer. Era agotador, pero Patricia no sabía hacer las cosas a medias. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje de Canela, notó algo extraño. La mula se movía inquieta, giraba la cabeza hacia el oeste, hacia una zona del rancho que Patricia casi no conocía. Cuando terminó de cepillarla, Canela caminó decidida hacia la puerta del corral. Nunca lo había hecho antes. Siempre esperaba quieta a que la soltaran. «¿Qué pasa, muchacha?», preguntó Patricia, curiosa. Abrió la puerta del corral. Para su sorpresa, Canela salió con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Caminaba despacio pero segura, esquivando obstáculos que no podía ver, pero que su memoria y sus otros sentidos detectaban. Patricia la siguió, intrigada. La mula se dirigió hacia la parte trasera del rancho, donde había un viejo granero de piedra que Patricia apenas había visitado. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas. La puerta de madera colgaba de una bisagra. Canela se detuvo frente a esa puerta y relincó suavemente. Patricia empujó la puerta. Adentro olía a tierra húmeda y madera podrida. Había restos de sacos viejos, herramientas oxidadas, telarañas en cada esquina. Nada que pareciera importante. Canela entró al granero y caminó hasta la pared del fondo. Se detuvo ahí y golpeó el suelo 3 veces con su pata delantera. «¿Qué intentas decirme?». Patricia se arrodilló
y tocó el suelo donde Canela había golpeado. Era tierra compacta, como todo el piso del granero. Nada especial. Pero la mula insistía, golpeando de nuevo, relincando con una urgencia que Patricia no había visto antes. Esa noche, en su casa, Patricia no podía dejar de pensar en el comportamiento extraño de Canela. Era como si el animal intentara mostrarle algo. Pero eso era imposible. Era solo una mula vieja y ciega. Los animales no intentaban comunicar mensajes específicos. ¿O sí? Recordó las historias de su tío Sebastián. Sus divagaciones sobre tesoros escondidos, sobre mapas antiguos, sobre secretos que nadie creía. La familia lo había tachado de loco. Pero, ¿y si había algo de verdad en esas historias? ¿Y si Canela conocía algo que los humanos habían olvidado? Patricia se rió de sí misma. El cansancio la estaba haciendo imaginar cosas. Era ridículo. Pero la duda se había plantado en su mente como una semilla. Al día siguiente, después de la escuela, Patricia regresó al rancho con una pala. Se sentía tonta llevándola, como si fuera una niña buscando tesoros piratas. Pero algo en la insistencia de Canela no la dejaba en paz. La mula la esperaba en el corral. Cuando Patricia abrió la puerta, Canela repitió exactamente la misma ruta del día anterior. Directo al granero, directo a la pared del fondo. 3 golpes con la pata. Patricia clavó la pala en el lugar que Canela señalaba. La tierra estaba dura, compactada por años de peso y tiempo. Cavó durante media hora, sudando bajo el calor encerrado del granero. Sacó paladas de tierra seca y rocas pequeñas. Nada más. Estaba a punto de rendirse cuando la pala golpeó algo sólido que no era piedra. Un sonido hueco, metálico. Su corazón se aceleró. Cavó más rápido con las manos ahora, apartando la tierra. Sus dedos tocaron metal frío. Era una caja de metal enterrada bajo 30 centímetros de tierra compacta. La sacó con esfuerzo. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos pero más profunda. Estaba oxidada, cubierta de tierra húmeda. Tenía un candado viejo que se rompió con un golpe de la pala. Patricia abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había un paquete envuelto en tela encerada. Lo desenvolvió cuidadosamente. Dentro había 3 cosas: un fajo de billetes viejos atados con una cuerda, un sobre amarillento sellado con cera y una pequeña bolsa de cuero. Los billetes eran antiguos. Algunos tenían fechas de principios de siglo. No sabía si todavía tenían valor. El sobre tenía escrito en tinta descolorida: para quien sepa ver lo que otros ignoran. Y la bolsa de cuero. Patricia aflojó el cordón de la bolsa y volcó su contenido en su mano. 5 monedas de oro cayeron en su palma. Brillaban con un resplandor mate que el tiempo no había empañado del todo. Cada una tenía grabados que Patricia no reconocía. Símbolos extraños, fechas que tendría que investigar. Se sentó en el suelo del granero, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Canela estaba parada junto a ella, tranquila ahora, como si su misión estuviera cumplida. ¿Tío Sebastián escondió esto?, susurró Patricia. ¿Tú sabías dónde estaba todo este tiempo? La mula movió las orejas. Patricia acarició su cuello con gratitud y asombro. Pero las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Por qué su tío había escondido esto? ¿Cuánto valía realmente? ¿Por qué no lo dejó directamente en el testamento? ¿Y qué decía la carta sellada? Patricia guardó todo de nuevo en la caja. No podía abrirla ahí. Necesitaba estar en su casa, con calma, para procesar lo que había encontrado. Esa noche, sentada en su mesa de cocina con una vela encendida, Patricia abrió el sobre sellado. La cera se rompió fácilmente después de tanto tiempo. Adentro había 2 hojas de papel escritas con la letra temblorosa de su tío. Patricia, si estás leyendo esto, significa que Canela cumplió su promesa. Esa mula es más lista de lo que nadie imagina. Ha sido mi compañera durante 20 años. Conoce este rancho mejor que yo mismo. Le enseñé a encontrar este lugar porque sabía que algún día sería importante.
No dejé esto en el testamento porque mi familia solo esperaba mi muerte para pelear por migajas. Tú nunca pediste nada. Por eso mereces saberlo todo. Este dinero y estas monedas son solo el comienzo. Hay más, mucho más, pero necesitas ser paciente, necesitas confiar en Canela. Ella te mostrará el camino si sabes escucharla. Las monedas son de oro español, valen una fortuna si las vendes a la persona correcta. El dinero en billetes ya no sirve de mucho, pero guárdalo como recuerdo. Lo importante está en otro lugar. Canela lo sabe. Dale tiempo, obsérvala. Ella te guiará cuando sea el momento. Pero ten cuidado. No le cuentes a nadie de la familia. Hay razones por las que escondí todo esto. La carta no estaba firmada, pero era claramente de su tío. Patricia la leyó 3 veces, sintiendo cómo el misterio se hacía más profundo con cada palabra. Había más. Canela conocía otro secreto, algo más valioso que las monedas de oro. ¿Pero qué? ¿Y cómo sabría cuando la mula intentaba mostrárselo? Patricia guardó las monedas en un lugar seguro en su casa, envueltas en la misma tela encerada, escondidas en el fondo de un baúl viejo donde guardaba las pocas cosas de valor sentimental que tenía de sus padres. Los billetes antiguos los guardó en un libro grueso. La carta de su tío la leyó tantas veces que podía recitarla de memoria, pero no le contó a nadie, ni a sus amigas maestras, ni a su vecina doña Carmen, que siempre estaba pendiente de todo, ni siquiera al padre Miguel, el sacerdote del pueblo que la conocía desde niña. El instinto le decía que su tío tenía razón. Si la familia se enteraba, vendrían problemas. Los siguientes días, Patricia observó a Canela con atención renovada. Cada tarde llegaba al rancho y dejaba que la mula la guiara. Pero Canela parecía contenta quedándose en el corral, comiendo su forraje, moviendo las orejas al viento. No mostraba ninguna urgencia por ir a ningún lado. Pasó una semana, 2 semanas. Patricia empezó a dudar. Tal vez la carta de su tío había sido escrita en un momento de confusión. Tal vez las monedas eran todo lo que había. Tal vez no existía ningún otro tesoro. Mientras tanto, los primos habían empezado a dividir el rancho. Rodrigo contrató a unos peones para limpiar las tierras del norte. Alberto estaba renovando la casa principal para rentarla. Javier había cercado sus terrenos y empezó a plantar. Todos estaban ocupados convirtiendo la herencia en dinero. Un sábado por la mañana, Patricia fue al mercado del pueblo. Necesitaba información sobre las monedas, pero no podía preguntar directamente sin levantar sospechas. Caminó entre los puestos de frutas y verduras, saludando a conocidos, hasta que llegó al pequeño local de don Refugio Sandoval. Don Refugio era anticuario. Compraba y vendía cosas viejas, muebles, relojes, libros, joyas. Era un hombre de 60 años, con lentes gruesos y un bigote canoso cuidadosamente recortado. Patricia había ido ahí algunas veces a vender cosas de sus padres cuando necesitaba dinero urgente. «Buenos días, don Refugio», saludó Patricia. «Ay, Patricia, ¿cómo estás, muchacha? ¿Qué te trae por aquí? ¿Más cosas para vender?» «No, esta vez vengo a preguntarle algo. Usted que sabe de antigüedades, ¿conoce sobre monedas viejas?» Los ojos de don Refugio brillaron con interés. «Algo conozco. ¿Por qué preguntas?» Patricia había preparado su historia. «Estoy dando clases de historia a los niños y me preguntaban sobre el dinero antiguo. Quería poder explicarles bien». Don Refugio asintió. «Pues mira, hay muchos tipos de monedas antiguas. Las más valiosas son las de oro español de la época colonial. Algunas pueden valer una fortuna si están bien conservadas. Hay coleccionistas en la Ciudad de México que pagan muy bien por ellas. ¿Y cómo sabe uno si son auténticas? Ah, eso requiere experiencia, el peso, los grabados, el tipo de oro. Yo tengo contactos con expertos que pueden autentificar. ¿Por qué? ¿Encontraste algo?» Patricia se rió con naturalidad. «No, don Refugio. Ojalá, solo curiosidad de maestra.
Pero don Refugio la miró con suspicacia. Era un hombre que había vivido de leer a las personas, de detectar cuando alguien escondía algo valioso. Si alguna vez encuentras algo, Patricia, ven a mí primero. Te daré un precio justo, no como otros que te engañarían. Patricia prometió que lo haría y salió de ahí sintiendo que había cometido un error. Don Refugio era buena persona, pero también era comerciante. La noticia de que ella preguntaba por monedas antiguas podría correr por el pueblo como pólvora. Tenía que ser más cuidadosa. Esa tarde, cuando llegó al rancho, encontró algo que le heló la sangre. La puerta del granero estaba abierta. Ella la había dejado cerrada. Alguien había estado ahí. Corrió adentro. El lugar donde había cavado había sido removido de nuevo. Alguien había excavado más profundo, buscando. Las herramientas viejas estaban tiradas por todos lados. Habían registrado cada rincón. Patricia sintió pánico. ¿Los primos? ¿Don Refugio? ¿Alguien más? ¿Cómo se habían enterado? Revisó cuidadosamente, pero no faltaba nada, porque ya no había nada que llevarse. Ella tenía las monedas en su casa. Canela relinchó desde el corral. Patricia corrió hacia ella. La mula estaba bien, pero inquieta, moviendo la cabeza de un lado a otro. Patricia la acarició para calmarla, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Alguien sabía, alguien estaba buscando, y si encontraban las monedas en su casa... Esa noche, Patricia sacó las monedas de su escondite, las envolvió en un trapo y las llevó a casa de doña Carmen, su vecina. ¿Me guardas esto unos días?, le pidió. Son cosas de mi mamá que no quiero tener en casa por si entran a robar. Doña Carmen, mujer de confianza y corazón noble, aceptó sin hacer preguntas. Guardó el paquete en su propio baúl. Patricia se sintió aliviada. Nadie buscaría ahí. Los siguientes días fueron tensos. Patricia sentía miradas en el pueblo. O tal vez era su imaginación. Don Refugio la saludó cuando se cruzaron en la calle, pero su sonrisa parecía saber más de lo que decía. Los primos no la visitaron, pero eso era normal. Nunca lo hacían. Una semana después, Patricia decidió que necesitaba probar las monedas. Necesitaba saber si realmente valían algo o si todo era una ilusión. Pero no podía hacerlo en San Miguel de Allende. Era demasiado arriesgado. El sábado siguiente, tomó el autobús hacia Querétaro. Era una ciudad más grande, a 2 horas de camino. Llevaba una de las monedas escondida en el dobladillo de su vestido. Si la robaban, solo perderían una. Las otras 4 permanecerían seguras. En Querétaro preguntó discretamente y le dieron la dirección de un joyero que también compraba antigüedades. Se llamaba Arturo Fuentes y tenía su negocio en una calle cerca del mercado principal. La tienda era pequeña, pero bien mantenida. Vitrinas con joyas brillantes, relojes antiguos colgados en las paredes. El señor Fuentes era un hombre joven, de unos 40 años, con ojos astutos pero amables. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Patricia respiró profundo. «Tengo una moneda antigua. Quiero saber si vale algo». Sacó la moneda de oro y la puso en el mostrador. El joyero la tomó con cuidado, usando un trapo limpio. La examinó bajo una lupa. La pesó en una balanza pequeña. Sacó un libro grueso y buscó entre las páginas. El silencio se hizo eterno. Patricia sentía el sudor correr por su espalda. Finalmente, el señor Fuentes levantó la vista. «¿De dónde sacó esto?» «Era de mi tío. Murió hace poco». «¿Tiene más?» Patricia dudó. «¿Por qué pregunta?» «Porque esta moneda es auténtica. Es un escudo de oro español de 1715. Las acuñaban en la Casa de Moneda de México. En este estado de conservación vale aproximadamente 500 pesos, y eso es solo el valor del oro. Para un coleccionista podría valer el doble o el triple». Patricia tuvo que sentarse. 500 pesos era más de lo que ganaba en 6 meses como maestra. «¿Le interesa venderla?», preguntó el joyero. «Todavía no. Quería saber su valor primero». «Entiendo. Pero si decide venderla o si tiene más, venga a mí. Le daré un precio justo.
y seré discreto. No todos en este negocio lo son. Patricia le agradeció y salió de ahí con las piernas temblorosas. Tenía 4 monedas más. Eso significaba, no se atrevía a calcularlo. Era una fortuna. Podría pagar todas sus deudas, podría dejar de trabajar por años, podría comprar una casa nueva. Pero la carta de su tío había dicho que eso era solo el comienzo, que había más, mucho más, y que Canela lo sabía. En el autobús de regreso a San Miguel de Allende, Patricia miró por la ventana, viendo pasar los campos secos bajo el sol de abril. En su mente daba vueltas todo lo que había descubierto. Su tío había sido más inteligente de lo que nadie pensaba. Había dejado un rastro de migajas para alguien paciente, para alguien que supiera escuchar a una mula ciega, pero también había algo que la inquietaba. Alguien había registrado el granero, alguien sabía o sospechaba. Y si ese alguien era peligroso, Patricia podría estar en riesgo. Necesitaba ser más lista, necesitaba descubrir el resto del secreto antes de que otro lo hiciera. Durante las siguientes 3 semanas, Patricia estableció una rutina meticulosa. Cada tarde, después de la escuela, iba al rancho. Pero ya no solo cuidaba a Canela, la observaba. Estudiaba cada movimiento, cada reacción, cada comportamiento inusual. La mula parecía contenta con la atención extra. Comía bien. Su pelaje se veía mejor desde que Patricia la cepillaba a diario. Pero no mostraba ningún interés especial por ninguna parte del rancho. Solo caminaba por el corral, bebía agua, comía su forraje. Patricia empezó a sentirse frustrada. Tal vez había malinterpretado la carta. Tal vez su tío solo había querido decir que Canela era especial por su lealtad, no porque guardara otro secreto. Entonces llegó el primer viernes de mayo. Patricia había planeado ese día quedarse en el rancho más tiempo de lo normal. No tenía clases al día siguiente. Podía permitirse ver la puesta del sol desde ahí, algo que no había hecho desde que era niña y visitaba a su tío. Soltó a Canela del corral como siempre hacía antes de irse. La mula caminó un poco, olfateando el aire. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Hacía un calor seco típico de mayo en Guanajuato. Patricia se sentó en el portal de la casa vieja. Desde ahí podía ver todo el rancho. Los primos habían cercado sus partes, pero todavía quedaban áreas sin tocar. La casa, aunque clausurada, seguía en pie con sus paredes de adobe blanqueadas y su tejado de tejas rojas. Canela caminó hacia el este. Patricia la siguió con la mirada, sin darle mucha importancia al principio. Pero entonces notó algo. La mula no caminaba sin rumbo. Iba directo hacia un lugar específico. Un lugar al que nunca había ido antes en todas estas semanas. Patricia se levantó y la siguió a distancia. Canela se dirigía hacia un montículo de tierra cubierto de nopales y mezquites. Era una zona del rancho que Patricia recordaba vagamente de su infancia. Su tío le había dicho una vez que no se acercara ahí porque había víboras. La mula se detuvo frente al montículo. Era apenas visible, medio escondido por la vegetación. Parecía una elevación natural del terreno. Pero Canela golpeó el suelo 3 veces con su pata delantera, exactamente como lo había hecho en el granero. El corazón de Patricia comenzó a latir más rápido. Corrió hacia su mochila, sacó una linterna pequeña que siempre llevaba. El sol ya estaba bajo en el horizonte. No tenía mucho tiempo antes de que oscureciera. Se acercó al montículo. De cerca pudo ver que no era completamente natural. Había piedras acomodadas con cierto orden, partes del adobe bajo la tierra y la maleza. Esto había sido una construcción en algún momento. Empezó a quitar la vegetación con cuidado. Los nopales pinchaban, tenía que tener cuidado. Los mezquites tenían espinas largas, pero siguió, usando un palo para apartar las ramas más gruesas.
Después de media hora de trabajo encontró lo que buscaba, una entrada, o lo que había sido una entrada. Estaba tapada con piedras y adobe, sellada hace mucho tiempo, pero definitivamente era una entrada a algo subterráneo. Patricia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que comenzaba a soplar. Su tío había sellado algo aquí, algo lo suficientemente importante como para esconderlo, incluso más que las monedas del granero. Ya estaba oscureciendo. No podía hacer más ese día. Marcó el lugar con piedras grandes para poder encontrarlo fácilmente después. Canela la esperaba cerca, tranquila ahora, como si supiera que su trabajo estaba hecho. «Buena muchacha», susurró Patricia, acariciando el cuello de la mula. Sabías todo el tiempo». Esa noche en su casa, Patricia no pudo dormir. Su mente imaginaba qué podría haber bajo ese montículo. ¿Un sótano? ¿Una bodega antigua? ¿Una tumba? No, su tío no escondería algo valioso en una tumba. Tenía que ser algo más. El sábado amaneció nublado, inusual para mayo. Patricia preparó todo lo que necesitaba: una pala, un pico, guantes de trabajo, agua, una lámpara de aceite, además de su linterna. Se vistió con ropa vieja que podía ensuciar. Le dijo a doña Carmen que pasaría el fin de semana limpiando el rancho de su tío antes de que los primos lo tomaran completamente. Llegó al rancho a las 7 de la mañana. El lugar estaba en silencio. Los primos no trabajaban los fines de semana. Estaba sola. Perfecto. Fue directo al montículo. Con el pico comenzó a golpear el adobe que sellaba la entrada. El trabajo era duro. El adobe se había endurecido como piedra con los años. Sus manos comenzaron a ampollarse a pesar de los guantes. El sudor le corría por la frente. Después de 2 horas de trabajo constante, logró hacer un agujero lo suficientemente grande para poder meter la cabeza y los hombros. Encendió la linterna y miró adentro. Era una cueva, o más bien un cuarto subterráneo tallado en la roca. No muy grande, quizá del tamaño de su cocina. Las paredes eran de piedra natural. El techo era una bóveda baja, y en el centro, Patricia tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Había baúles, 3 baúles grandes de madera con herrajes de metal, y junto a ellos varios bultos envueltos en lona. Patricia trabajó frenéticamente para agrandar el agujero. Le tomó otra hora hasta que pudo entrar completamente. Bajó por la abertura con cuidado. El aire adentro olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Encendió la lámpara de aceite para tener más luz. Las sombras bailaron en las paredes de piedra. Se acercó al primer baúl. No tenía candado. Levantó la tapa con manos temblorosas. Adentro había documentos, cientos de documentos, escrituras de propiedades con sellos antiguos, títulos de tierras que abarcaban no solo el rancho, sino extensiones enormes de terreno en Guanajuato y estados vecinos, concesiones mineras, contratos de venta. Algunos tenían fechas del siglo anterior, otros eran más recientes. Patricia no entendía completamente lo que estaba viendo, pero sabía que estos documentos tenían un valor legal. Probaban propiedad, daban derechos sobre tierras y recursos. Abrió el segundo baúl. Este contenía más cosas tangibles, más monedas de oro, muchas más que las 5 que había encontrado antes. Joyas antiguas, crucifijos de plata, candelabros, objetos religiosos que parecían venir de alguna iglesia antigua. El tercer baúl estaba más pesado. Cuando Patricia lo abrió, encontró lingotes, barras pequeñas de metal oscuro. No estaba segura de qué metal era hasta que raspó uno con su navaja y vio el brillo característico debajo de la capa de oxidación. Plata. Lingotes de plata pura. Los bultos envueltos en lona contenían más cosas. Pinturas enrolladas que al desenrollarlas mostraron ser arte religioso colonial. Libros antiguos con páginas amarillentas y cubiertas de cuero deteriorado. Mapas dibujados a mano de territorios que Patricia no reconocía. Se sentó en el suelo de la cueva, rodeada de todo eso, incapaz de procesar la magnitud de lo que había encontrado.
Esto no era simplemente una herencia, era una fortuna que su tío Sebastián había mantenido escondida durante décadas. ¿Pero por qué? ¿De dónde había salido todo esto? Su tío había sido un ranchero modesto. ¿Cómo había llegado a poseer estas cosas? Patricia tomó uno de los documentos más antiguos. Estaba fechado en 1823. Era una escritura de propiedad a nombre de Sebastián Morales Gutiérrez, su tío, de un terreno en la Sierra Gorda, pero eso no tenía sentido. Su tío había nacido en 1850. En 1823 ni siquiera existía. Buscó más documentos. Encontró uno de 1795, otro de 1768. Todos a nombre de Sebastián Morales, pero con segundos apellidos diferentes. No era su tío, eran antepasados. La familia Morales había poseído tierras y riquezas durante generaciones, y entonces lo entendió. La revolución, las guerras, las confiscaciones. La familia había perdido casi todo, o al menos eso había parecido oficialmente. Pero el verdadero Sebastián, su tío, había guardado pruebas. Había escondido lo que pudo rescatar. Había mantenido el secreto incluso cuando la pobreza apretaba, sabiendo que algún día alguien digno de confianza lo encontraría. Patricia encontró una última carta en el fondo del primer baúl. Estaba en un sobre separado, con su nombre escrito en la letra temblorosa de su tío. Patricia, si estás leyendo esto, significa que fuiste lo suficientemente inteligente y paciente para seguir las pistas. Significa que Canela confió en ti tanto como yo. Todo lo que ves aquí pertenece a nuestra familia. Los Morales fuimos mineros, terratenientes, comerciantes. Durante el Porfiriato acumulamos riqueza. Luego vino la Revolución y perdimos casi todo. Mi padre logró esconder estas cosas antes de que se las quitaran. Me las pasó a mí antes de morir. Yo las he guardado toda mi vida. No las saqué porque sabía que la familia se las pelearía. Mis hermanos, tus tíos, eran buenos pero débiles. Sus hijos son codiciosos y tontos. Si supieran de esto, lo desperdiciarían en meses. Lo venderían barato, lo perderían en negocios estúpidos. Tú eres diferente. Tienes dignidad, tienes paciencia, tienes educación. Sabrás qué hacer con esto. Algunos documentos dan derechos sobre tierras que todavía existen. Otros son historia familiar. Las monedas y la plata son tu seguridad económica. Las joyas y el arte son para emergencias. Pero los documentos, esos son el verdadero tesoro. Pueden recuperar propiedades, pueden darte un futuro. Ve con un abogado de confianza. Mejor si es de la Ciudad de México, lejos de los chismes del pueblo. Verifica qué documentos todavía tienen validez legal. Hay tierras que fueron confiscadas ilegalmente. Hay concesiones mineras que nunca se cancelaron apropiadamente. Con paciencia y los abogados correctos, puedes recuperar lo que nos quitaron. No se lo digas a la familia hasta que todo esté asegurado legalmente a tu nombre. Son capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Y cuida a Canela. Esa mula me ha acompañado 20 años. Me salvó la vida una vez cuando me caí cerca del río y fue a buscar ayuda. Es más lista que la mayoría de la gente que conozco. Merece terminar sus días en paz y bien alimentada. Con todo mi cariño y esperanza, tu tío Sebastián. Patricia lloró ahí, sentada en ese cuarto subterráneo lleno de tesoros y secretos. Lloró por su tío que había vivido en pobreza guardando un secreto así. Lloró por los años de soledad del viejo. Lloró de gratitud porque él había confiado en ella. Cuando sus lágrimas se secaron, Patricia comenzó a hacer un inventario mental. No podía sacar todo de una vez. Era demasiado. Necesitaba un plan. Primero, tomaría los documentos más importantes y algunos de los objetos valiosos pequeños. Los escondería en su casa por ahora. Luego, sellaría de nuevo esta entrada, pero no tan bien como estaba antes. Solo lo suficiente para que pareciera intacto a simple vista. Después buscaría un abogado en la Ciudad de México, como su tío había sugerido.
verificaría la validez legal de los documentos. Y solo cuando todo estuviera asegurado a su nombre, cuando no pudieran quitárselo, entonces les diría a los primos que su mula ciega había valido más que todas sus tierras juntas. Patricia trabajó hasta que el sol comenzó a bajar de nuevo. Seleccionó cuidadosamente qué llevarse: los documentos de propiedad más recientes, las monedas de oro, algunas joyas pequeñas fáciles de esconder. Los lingotes de plata tendría que dejarlos por ahora. Eran demasiado pesados y obvios para transportar. Puso todo en su mochila y en 2 sacos que había traído. Pesaban mucho, pero podía cargarlos. Selló la entrada con piedras y adobe como pudo. Cubrió todo con ramas y tierra. A menos que alguien supiera exactamente qué buscar, parecía solo un montículo natural cubierto de maleza. Canela la esperaba cerca. Patricia cargó sus bultos, tomó la cuerda de la mula y juntas caminaron de regreso hacia el pueblo. El sol se ponía detrás de ellas, proyectando sus sombras largas en el camino polvoriento. «Ya casi terminamos, muchacha», le dijo Patricia a la mula. «Ya casi lo logramos». Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de la vida de Patricia. Siguió dando clases como siempre, manteniendo la apariencia de normalidad. Pero cada fin de semana tomaba el tren hacia la Ciudad de México. Encontró un abogado, como su tío había sugerido. Se llamaba licenciado Fernando Rivas, un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho de propiedad y casos históricos. Cuando Patricia le mostró los documentos, los ojos del abogado se iluminaron. «Esto es extraordinario», dijo. «Muchos de estos documentos son válidos. Las leyes sobre confiscación de tierras durante la Revolución tuvieron muchos vacíos legales. Hay casos donde las propiedades pueden reclamarse legítimamente». El proceso fue largo. Hubo que autentificar documentos, buscar registros en archivos oficiales, comprobar que las tierras descritas en las escrituras antiguas correspondían a lugares reales que todavía existían. El licenciado Rivas trabajó meticulosamente, cobrando honorarios justos, que Patricia pagó con algunas de las monedas de oro vendidas discretamente. Patricia vendió 3 monedas en total. Le dieron suficiente dinero para pagar al abogado, saldar todas sus deudas y tener un colchón financiero por primera vez en su vida. Las otras monedas, las joyas y la plata, las mantuvo guardadas como su tío había recomendado. En noviembre de 1928, después de meses de trámites, llegaron los primeros resultados. Patricia era legalmente dueña de 200 hectáreas de tierra en la Sierra Gorda. No eran las tierras del rancho que sus primos ya se habían repartido, eran otras, mejores, con manantiales naturales y potencial para agricultura. Valían mucho más. También recuperó legalmente los derechos sobre una concesión minera que nunca había sido cancelada apropiadamente. La mina estaba abandonada, pero los derechos permitían explorar y explotar minerales en una zona amplia. Empresas mineras modernas pagaban bien por ese tipo de concesiones. Los primos se enteraron cuando Patricia registró oficialmente las propiedades a su nombre. El primo Rodrigo fue el primero en aparecer en su casa. Furioso. «Eso debería ser de todos. Eres una ladrona». Patricia lo recibió en su puerta con la espalda recta y la mirada firme. «No es robar recuperar lo que legalmente me pertenece. Mi tío me dejó lo que él quiso dejarme. Ustedes recibieron su parte del rancho. Esta es la mía». «Pero era solo una mula ciega», gritó Rodrigo, su cara roja de rabia. «Sí», respondió Patricia con una sonrisa pequeña. «Una mula ciega que valía más que todas sus tierras juntas. Ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer». Los primos intentaron demandar. Contrataron a un abogado barato que revisó los documentos y les dijo que no tenían caso. Todo estaba perfectamente legal. El testamento de Sebastián había dejado a Patricia lo que él quería dejarle. Que esa herencia resultara ser más valiosa de lo que pensaban no era problema legal de nadie.
Patricia dejó su trabajo como maestra al final del año escolar, no porque no le gustara enseñar, sino porque ahora tenía los recursos para hacer más. Compró una casa grande en San Miguel de Allende, con un terreno amplio. Construyó un corral espacioso y un establo cómodo para Canela. La mula vivió sus últimos años como una reina. Patricia la cuidó con dedicación absoluta. Le daba las mejores zacate y granos, la cepillaba todos los días. Canela no trabajó nunca más, solo caminaba por su corral espacioso, tomaba el sol, comía bien. En las tardes, Patricia se sentaba junto a ella y le hablaba, agradeciéndole una y otra vez por su lealtad y su inteligencia. Canela murió pacíficamente en el invierno de 1932, a los 25 años de edad. Patricia la enterró en el terreno de su nueva casa, bajo un árbol de mezquite, con una lápida sencilla que decía «Canela, la más lista de todas». Con su nueva situación económica, Patricia hizo varias cosas. Primero, estableció un fondo para dar becas a niños pobres del pueblo. Segundo, renovó la escuela rural donde había enseñado, comprando libros nuevos y materiales. Tercero, contrató a un administrador para las tierras que había recuperado y las puso a producir de manera sostenible. No se volvió arrogante ni ostentosa. Seguía siendo la misma Patricia amable que saludaba a todos en el mercado, pero ahora tenía la seguridad económica que siempre le había faltado. Y más importante, tenía la satisfacción de saber que su paciencia y dignidad habían sido recompensadas. Los primos eventualmente se callaron. Rodrigo perdió sus tierras en malos negocios 5 años después. Alberto rentó la casa del rancho pero nunca ganó mucho con ella. Javier fue el único que prosperó modestamente, y con los años hasta desarrolló cierto respeto por Patricia. La historia de la mula ciega se convirtió en leyenda en San Miguel de Allende. La gente la contaba en cantinas y mercados. Algunos decían que era mentira, que Patricia había robado el dinero. Otros juraban que era verdad cada palabra. Los niños de la escuela escribían composiciones sobre la mula inteligente que guardaba secretos. Patricia nunca reveló todos los detalles. Nunca mostró el cuarto subterráneo a nadie. Nunca habló del inventario completo de lo que su tío había escondido. Algunos secretos, decidió, debían permanecer así. Hoy, casi 100 años después, aquella historia sigue resonando como un recordatorio poderoso. No todas las herencias vienen envueltas en documentos legales elegantes. A veces, el mayor tesoro es la confianza que alguien deposita en ti, la paciencia para escuchar lo que otros ignoran, la dignidad para cuidar lo que nadie más valora. Patricia Morales vivió hasta los 84 años. Murió en 1980, rodeada de la familia que ella había formado, en la casa que Canela le había ayudado a conseguir. En su testamento dejó fondos para continuar las becas educativas para siempre. Y dejó una carta para sus nietos, contándoles la historia completa de cómo una mula ciega les había dado todo lo que tenían. La verdadera herencia, escribió Patricia en esa carta, no fue el oro ni las tierras. Fue la lección de que la bondad siempre encuentra su recompensa, que la paciencia y la dignidad valen más que la codicia, que a veces los regalos más valiosos vienen disfrazados de decepciones y que nunca, nunca debes subestimar a una mula ciega. ¿Y tú? ¿Alguna vez has recibido algo que parecía sin valor pero resultó ser un tesoro? ¿Has aprendido a ver el valor en lo que otros descartan? Cuéntanos tu historia aquí en los comentarios. Si te gustó este relato, déjanos tu like y compártelo con alguien que necesite recordar que las mejores cosas de la vida no siempre vienen envueltas como